Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer un live sobre fibromialgia. Lo iba a hostear Mónica Finol, así que déjame invitarla. Vamos a ver si la conexión ahora funciona. Hola, Oh, doctora. ¿qué tal? Ay, pues mira, Está sí todo. funcionó. Pues yo estoy contenta, sobre Qué todo para guapa. maquillaje. Bienvenida, bienvenida nuevamente. Yo no sé quién invita a Gracias. quién, si usted a mí o yo a usted, pero bueno, es igual, es muy grato poder verla y está muy guapa. Ah, muchas gracias. Me alegra verla de nuevo y sobre todo conversar de este tema tan importante, doctora. Vamos a estar conversando sobre la fibromialgia. Sí, yo ya tengo las pilas puestas para comenzar. Perfecto, perfecto. Ya mi asistente está ya enviándole a todas las personas el pequeño problema que tuvimos, o sea que se irán, me imagino que conectando. Ah, sí, no te preocupes. Muchísimas gracias. Mándaselo y Sol también para que se conecte una chica que me había escrito y que quería saber del tema y bueno, Ah, mandó muchísimas cosas, entonces, pero ya nuestro equipo de producción está ya enviándole para que pueda unirse y sin problema esté aquí con nosotros y a todos los demás seguidores. pues nada, pues esperamos que la gente se vaya conectando y podemos ir hablando un poquito así tipo entretiempo. Exacto, doctora. ¿Qué tal todo este tiempo? ¿Qué tal todo este tiempo de De tiempos de... Sí, Pues a mí, yo sé que a mucha gente eso de no poder salir le ha sido un problema a mí. Realmente estar confinada en la casa, estar todo el tiempo en la computadora jugando, no es ningún problema. Así que mi trabajo era jugar y pensar todo lo que teníamos que planear en el hospital para lo del COVID y todo eso, para nuestros pacientes de reuma, porque todo era muy nuevo. Entonces yo he estado trabajando con mi cabeza y jugando. claro, es que siempre hay que ver las cosas desde ese punto de vista, definitivamente. Está claro que a todo el mundo de alguna manera, incluso a nivel subconsciente, este confinamiento debe haberle afectado, sin siquiera hablar de diagnóstico de depresión, ansiedad, etcétera, aunque un poco de eso también habrá, pero todo el mundo lo ha llevado como ha podido y ahora que en todos los países las fases se están activando, ya esta será la nueva normalidad. Exacto. Ya se van conectando poco a poco. Ya se están conectando. Si quieres podemos empezar, doctora, que se van conectando. Les va llegando el aviso por ahí. Ok, Bienvenida nuevamente a la doctora Raima Peña y en esta oportunidad pues hablar de un tema tan importante como es la fibromialgia. La doctora es reumatóloga, egresada de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y especialidad de reumatología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Gracias, doctora. Bienvenida a su canal, porque este es su canal también. muchas gracias por la invitación. Pues no sé si quieres que comience hablando un poquito sobre la fibromialgia o vemos si alguien tiene alguna preguntita. Si comienzo yo No, o comenzamos con una preguntita. si quiere, comience usted y ahí más o menos vamos guiando toda la conversación que vamos a tener esta maravillosa tarde. Bien, pues la fibromialgia, a mí no me gusta decir que es una enfermedad porque así la etiqueta parece ser que es un cáncer o una cosa grave, pero sí que es una condición donde hay dolor crónico generalizado en el que los pacientes tienen una forma de dolor distinta a de si yo, por ejemplo, me doy con una puerta en el dedo o si me caigo. El mecanismo del dolor es distinto y como los pacientes lo viven, es distinto de ese golpe, de ese trauma que ha habido. Pues, por ejemplo, estos pacientes tienen algo que se llama hiperalgesia. Hiperalgesia es tener un dolor desmesurado a un estímulo doloroso. O sea, si yo, por ejemplo, hago esto, puede doler un poquito, pero si te duele horrores, eso ya es considerado hiperalgesia, ¿no? Es un estímulo doloroso, pero provoca una sensación dolorosa más allá de lo que sería esperado. Bien, independientemente de que las personas tengan un umbral bajito o alto de dolor en cuanto a tolerancia. Bien, luego hay otra cosa que se llama alodinia. Así, no me gusta hablar mucho en términos médicos, sobre todo cuando el público es sobre todo pacientes, pero estos son los dos términos médicos que voy a intentar explicar y ya luego el resto, si hay algún término médico, yo trato de bajarlo a conversación cotidiana.
Bien, entonces tenemos hiperalgesia por un lado, que es ese dolor desmesurado a un estímulo doloroso, y la alodinia. Alodinia es presentar dolor a un estímulo no doloroso. Por ejemplo, si un niño pequeño me da un abrazo y yo eso lo percibo como doloroso, eso no está bien, ¿no? O sea, no compagina que un niño me dé un abrazo suave, estamos hablando de un niño gordito, Sí. un niño pequeño, eso no tendría por qué ser doloroso. O sea, tengo aquí la hiperalgesia, esa exageración de expresión de que yo siento de dolor, y la alodinia. Entonces, también pueden presentar un dolor espontáneo, es decir, a mí no me están haciendo nada y me duele el cuerpo. Eso suele ser algo de lo que los pacientes comentan. Y de hecho, cuando van al consultorio, se les pregunta, dígame, usted viene por dolor, pero ¿dónde le duele? Te miran y te preguntan, pero mejor pregúnteme dónde no me duelen las uñas, no me duele el pelo. Entonces suelen ser frases con las que los pacientes suelen repetidamente explicar su dolor y ya uno más o menos se hace una idea de qué puede estar pasando aquí. Bien, entonces, la fibromialgia es una condición crónica de dolor en donde tenemos esos dos patrones para que se hagan una idea de ello. El tema es que muchas personas en el mundo viven con dolor crónico y no todos los dolores tienen los mismos patrones o guías que explican este síntoma, pero en países donde se han hecho encuestas, tipo Estados Unidos, Australia, Canadá, dicen que hay personas con dolor generalizado de un 7 a un 12%. Eso es muchas personas. Y eso lo aplicamos, asumimos que la población mundial se comporta así. Uno comienza a tirar números y dice cantidad de personas que hay. Luego el tema de que el dolor, muchos especialistas cuando hablan de fibromialgia y de otros síndromes dolorosos crónicos, hablan de que no hay una especie de dualidad de yo lo tengo o yo no lo tengo. O sea, yo tengo dolor, tengo fibromialgia o no tengo fibromialgia, sino que es como un continuo y que a lo largo de tu vida puedes tener diferentes componentes de estos tipos de dolores, que ya luego hablaremos de qué es eso de la sensibilización central, que la fibromialgia es un ejemplo de este tipo de dolencia. Entonces, ese continuo no es de, sí, yo tengo fibromialgia o no la tengo. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, artritis reumatoide y tener un dolor parecido a la fibromialgia o fibromialgia propiamente dicha. O sea, no es mutuamente excluyente y lo importante es identificar en ese momento qué es lo que está dominando el cuadro para uno saber cómo recomendarle al paciente actividades para evitar y para hacer y qué tratamientos se pueden incluir para mejorar esa percepción del dolor. No se puede vivir con dolor, eso sería inaguantable, por lo menos para manejarlo de alguna manera. Correcto. Hay otros síntomas de la fibromialgia que son, por ejemplo, fatiga o cansancio frecuente. Estos pacientes suelen tener algo que se llama sueño no reparador. El sueño tiene varias fases y una de las fases es el sueño reparador en el que uno descansa. Entonces esa fase está alterada en estos pacientes y ellos, aunque duerman, pueden tener problemas de insomnio, pero incluso si hacen un sueño completo, sin ninguna interrupción, suelen decir que se despiertan como que no han descansado. Ellos me suelen decir, yo les pregunto, ¿usted a veces se levanta como si le hubiesen dado una paliza? Y me mira y me dice, ¿cómo usted lo sabe? Es algo que es frecuente, ¿no? O sea, ese dolor, esa alteración en el sueño reparador, levantarse como que uno no ha descansado, y ese cansancio que el paciente comenta, o sea, es decir, yo no hice un esfuerzo físico que explique este cansancio que yo tengo. Y es seguido, ese síntoma suele ser constante, porque hay veces que uno le puede pasar a una persona normal, oye, que hay noches que uno no descanse, pero en los pacientes con esta patología suele ser algo recurrente, ¿correcto? Suele ser algo recurrente, el sueño es algo que tenemos que tratar, a veces de la mano con los psiquiatras, que son los especialistas del sueño, sin ningún estigma. Aquí el que va al psiquiatra no tiene que estar loco, por favor, pero el especialista del sueño es el psiquiatra en cuanto a tratamiento y todo eso. Bien, entonces uno puede no haber descansado bien y levantarse con ese sueño, con ese cansancio, esa sensación de que te dieron una paliza, y eso habla de que tu sueño reparador, y ese no ocurrió. Pero en estos pacientes algo
presente día a día y que tenemos que mejorar. De hecho, los dolores se empeoran cuando ellos duermen peor, entonces es muy importante. Bien, otra cosa que comentan es una sensación de rigidez en las manos. La rigidez matutina, sobre todo cuando te despiertas, tienes esa sensación de entumecimiento, de que tus manos no las puedes abrir completamente o cerrar un puño como lo harías en este momento que ya te has levantado y eso. Eso pasa en pacientes que tienen artritis. Pero los pacientes que tienen fibromialgia la suelen comentar que es muy prolongada, de hecho le puede durar el día entero o aparecer bruscamente. Y a diferencia de los pacientes que tienen inflamación articular, según van calentando, que es lo que dicen los pacientes, según van haciendo actividad física, o algunos lo asocian con según sube el sol, no mejora. Entonces, hay ahí unos cuantos puntitos que el reumatólogo tiene que diferenciar si estamos ante un cuadro inflamatorio o un cuadro de fibromialgia. Es la diferencia entre una y otra porque las personas, esas fueron muchísimas preguntas, dudas que mucha gente dice, ¿no? Efectivamente, la diferencia entre esa rigidez matutina en las mañanas de una persona con artritis a la persona con fibromialgia, como usted lo describió ahorita perfectamente. Así es. Okay. O sea, no todo tiene que ser de libro, pero básicamente esas son las diferencias. Correcto. ¿Y algún otro síntoma muy particular que lo diferencie? Porque nos estaban preguntando desde Holanda y Solte Winger las causas que originan la fibromialgia. Uy, causas que la originen, no te tengo ninguna causa porque eso todavía no se ha determinado. Igual pero sí tengo algo para comentarte, y es que hay personas que presentan sus síntomas de fibromialgia tras un evento estresante. Digamos, yo tengo 2 casos. Cuando estaba en España conocí una señora que después de una violación comenzó la fibromialgia y según ella fue trabajando esto a nivel psicológico y de volver a mezclarse con el mundo y volver a tener contacto con otras personas, los síntomas fueron remitiendo. También hubo una señora que ella comenta que sus síntomas se desencadenaron después de que tuvo un accidente de tráfico en el que tuvo un mecanismo de látigo y mucho dolor aquí en el cuello. De repente comenzó aquí y el dolor se esparció por todas partes, como ella lo comentaba, y según la lesión fue mejorando, los síntomas también. Volvió a tener un accidente similar y los síntomas volvieron. Entonces yo sospecho que quizás si has tenido una situación estresante, desencadenante, que podamos identificar y tratar psicológicamente o de manera de fisioterapia y eso, si a estos pacientes se le quitaron los síntomas, quien quita que si es secundario o algo así, no se pueda resolver. Sí. Me planteo yo. Sí, todo es factible. O sea, no hay una causa como tal, pero tengo ahí esos 2 casos de un evento asociado aparentemente desencadenante. Muy importante. Bien, entonces, no conocemos la causa de la fibromialgia, pero sí conocemos hasta cierta medida, de hecho estamos comenzando a estudiarlo un poquito más, cómo es ese mecanismo de dolor, ¿verdad? Porque hablamos del dolor de si yo me doy con una puerta en el dedo, es distinto, a de si yo, por ejemplo, tengo inflamación en una articulación, tengo ahí una lesión, tengo esa inflamación que me está produciendo dolor, ahí hay algo que está ocurriendo, o si tengo un mecanismo de trauma. También podemos tener dolor por compresión nerviosa, es decir, yo tengo una hernia lumbar que me comprime un nervio y me da ciática, eso es otro tipo de dolor por compresión nerviosa. Bien, entonces tenemos un dolor localizado por esa sensación de trauma o de inflamación, ese dolor por compresión nerviosa y luego el dolor por la fibromialgia y otros síndromes dolorosos crónicos. Este tipo de dolor en los pacientes se llama dolor funcional, en algunas literaturas se puede encontrar con ese nombre, pero realmente se le llama dolor por mecanismo de centralización, es decir, aquí en el cerebro, que es el que interpreta todo lo que ocurre fuera, bien, ¿verdad? Porque yo cuando me toco aquí está ocurriendo el roce, pero quien interpreta lo que está ocurriendo aquí es el cerebro. Bien, así que cuando yo haga así, no me estoy refiriendo a que lo que usted siente se lo está inventando o que es mental,
sino que aquí hay alguna conexión. Bien, entonces, esos dolores que tienen esos mecanismos, digamos que como tienen que ver con la química del cerebro, por eso muchas veces los tratamientos que se dan son tratamientos que se han utilizado para convulsiones y para depresión e incluso ansiedad en algunos casos. Bien, entonces, aunque no sepamos qué lo causa, ya sabemos que aquí hay alguna alteración de interpretación o como lo pueda yo decir de alguna manera que me puedan entender. Sí. Y ahí es donde vamos a atacar el problema en cuanto a tratamientos farmacológicos. Hay muchos tratamientos no farmacológicos de medidas, pero ahí es donde hay ciencia en la fibromialgia. Exacto, que es lo importante, atacar el centro donde realmente la estadística y se puede comprobar de que efectivamente eso funciona para este grupo de personas que con dolor. Y es bastante complejo, ¿verdad, doctora? Parece. Sí, no es una condición que tenga un único síntoma, como puedes ver hay todo un árbol de síntomas. Y es un síndrome, ¿no? O sea, un síndrome es una enfermedad que tiene muchos síntomas de presentación diversos y todos ellos tienen que ver con una única entidad. Bien, entonces, muchas veces la fibromialgia se le llama síndrome de fibromialgia. Bien, entonces, estos pacientes pueden tener también otras condiciones asociadas de dolor crónico, como por ejemplo el dolor menstrual, que se llama dismenorrea, dolores de cabeza crónico o incluso migraña. Pueden también tener algo que se llama el síndrome de colon irritable, que son personas que alternan diarrea con estreñimiento y así una cantidad de condiciones que parecen ser como, digamos, ahora mismo en este momento, las vemos como condiciones independientes. Pero ¿qué tal si esta es una única entidad que tiene como si fuera un dado? Yo te digo el dado aquí que tiene 6 caras y yo en este momento estoy viendo esta carita. Y luego en otro momento de la vida también tienes un dolor aquí a nivel de la mandíbula. ¿Es todo lo mismo? ¿O son cosas independientes? Esas son preguntitas que todavía no las estamos haciendo, pero sí se ve que estas condiciones tienen ese mecanismo de dolor de centralización. ¿Sí? Me preguntaba, ¿el tipo de alimentación influye en la intensidad del dolor de una persona con fibromialgia? En este caso, ¿tendrá que ver con lo que usted dijo del colon irritable y todo esto? Puede ser. Hay personas que han planteado incluso dietas que se dan en otras enfermedades, como la enfermedad celíaca, que es una intolerancia o alergia, incluso lo comentan, al gluten. Y personas que tienen fibromialgia, son cosas que se han descrito, sin tener evidencia de esa enfermedad, hacer ese tipo de dieta les ayuda. Yo no sé hasta qué cierto punto esta alimentación sin gluten deja de aportar cosas que favorecen al dolor. Eso no está bien explicado ni está estandarizado de yo tengo fibromialgia, yo tengo que hacer dieta libre de gluten, pero bueno, es una dieta, puedes intentarlo, si te funciona, maravilloso, pero no está recomendado a nivel de evidencia científica, de un estudio bien organizadito, bien pausadito, eso no, pero sí se plantea. Ok. Excelente, o sea, hasta ahora perfecto, doctora, interesantísimo el tema y los tratamientos en este caso, porque, claro, ¿cuáles son las pruebas, doctora, que se pueden hacer a la hora de usted como médico, que de ese doctor House que me imagino cuando le llega un paciente con una cantidad de síntomas que tienes que ir como encajando una cosa con otra, porque es un poco eso, porque ustedes tienen los reumatólogos de verdad que a medida que voy leyendo y voy conociendo más las enfermedades crónicas, me quito el sombrero con todos los reumatólogos de verdad que hacen una bella labor y es un gran trabajo de muchísima investigación, porque es muy complejo. Sí, la verdad es que sí, porque, verdad, yo puedo asumir que cualquier dolor difuso es fibromialgia y te trato como tal. Pero cuando yo tengo dolor difuso en cualquier parte, ¿cómo yo sé que no es el hueso, la articulación, el músculo, el tendón? Entonces, muchas veces, cuando yo tengo un paciente recién, que lo acabo de conocer,
Yo puedo entender que pueda haber algún mecanismo de fibromialgia. Tengo que tenerlo muy claro para no pedir ninguna prueba complementaria. Pero yo tengo que descartar que ese dolor articular no es inflamación. Porque si fuera inflamación y yo lo obvio, el paciente puede tener un daño crónico. Entonces, aunque para la fibromialgia no hay análisis específicos, yo hago por lo menos una batería de análisis que me confirme cómo está su estado de anemia, si hay inflamación. A veces hasta podemos pedir un panel lúpico si hace falta para tener todas las armas para decir, ya descarté todo lo inflamatorio, todo lo que puede ser autoinmune y que puede comprometer tu salud. Ahora vamos a tratar lo que yo creo que es y explicarlo. Porque muchas veces cuando el paciente se sienta frente a ti y le comentas sobre la fibromialgia, ya he escuchado que la fibromialgia es algo mental. Que yo me estoy inventando el dolor, pues el dolor está ahí. No. Entonces, hay que desmitificar eso, ¿no? O sea, yo no me estoy inventando el dolor. O sea, yo puedo tener un problema psicológico y somatizar, pero no puedo estar todo el tiempo con dolor crónico, ¿no? Y alguna medida debe haber. Entonces... Sí, es un mito que se ha hecho más bien, creo. Sí, ya hay como estigmatización de, por ejemplo, tengo fibromialgia y tengo dolor de pecho. Es como si la fibromialgia fuera un telón negro delante del paciente, ¿verdad? Tienes al paciente ahí, doctora, me duele la cabeza. ¿Pero qué parte de la cabeza? No veo la parte de la cabeza. Es como si eso me invalidara para yo tener una objetividad de qué realmente te pasa. Hay pacientes que tienen fibromialgia y que por ese dolor crónico van muchas veces a la emergencia. En España, que hay registros de cuántas veces tú vas a la emergencia, esta es la 15ª vez que viene el paciente a la emergencia, esa señora fibromialgia, hay hasta maltrato, entre que ya viene de nuevo por el dolor. O sea, siéntate un momento a escucharla, tú no sabes si ese dolor de pecho es un infarto, y ha pasado. Y señoras que tienen fibromialgia con un dolor de pecho que es un infarto, que tarde se diagnostica porque usted asumió que era tal o cual. Yo creo que soy un poquito exagerada, pero cuando una persona me cuenta algo y yo asumo que es fibromialgia, yo me estoy quitando la posibilidad de ver más allá por ese telón negro. Entonces, ¿qué me cuesta a mí pedirle la batería de estudios, mandarlo a la emergencia y que sea el cardiólogo que le diga, mira, no es un infarto? ¿Tienes el dolor? Bueno, uno se queda tranquilo de que no se va a morir. Claro. Bien, entiendo que el dolor es algo con lo que uno, a ver, yo no quiero vivir con dolor toda la vida, pero si ese dolor de pecho que tengo ahora es de mi fibromialgia que yo ya conozco y no es un infarto que me va a matar, algo de tranquilidad me da en el sentido de que por lo menos me hicieron caso y se descartó eso. Yo si no lo veo en un electro, como si tiene un infarto, ¿no? Entonces, hay que tener ese poquito de cuidado de esa etiqueta que tiene el paciente, sobre todo en países como España, donde vemos el diagnóstico de los pacientes, no asumir que todo es por eso. ¿Bien? Uno se puede equivocar, pero con la vida de un paciente no se juega. Entonces, quizás es muy exagerada, pero de momento creo que es una buena práctica. Es correcto, correcto. Oye, excelente explicación, doctora, de verdad que sí. Es un tema que es complejo por todo lo que tiene conectada la fibromialgia, porque siempre he visto en internet esas fotos que aparece la que yo creo que todos los que nos están escuchando saben de qué hablo. Una foto que sale la espalda como de una persona, una mujer, como si llena de morados y llena de dolor. O sea, uno ve esa foto y uno dice, ay, pobrecita, le debe de doler hasta el alma. Y Ay, es una foto que sale siempre mucho en redes cuando hablan sobre la fibromialgia, porque... porque es invisible y lo que están haciendo es hacer lo que sea más visual. Exacto. Sí. Es como para crear un poco de conciencia, todo lo que usted está diciendo, porque a veces no creemos y vemos a la persona así como usted, como yo, y ay, como que tiene fibromialgia, el dolor está, pero a un nivel, por todo eso que usted ha explicado. Y los tratamientos, doctora, los tratamientos de la fibromialgia en este caso, después que se hace un diagnóstico y que, bueno, efectivamente se hacen esas pruebas que me imagino que serán todas parecidas un poco a la de la artritis, un poco más allá. Y alguna plaquita, alguna cosa. Cuando ya nos quedamos con ese diagnóstico, cuando ya hemos descartado
lo grande, digamos, no restando la importancia a la fibromialgia, pero lo que sea físico, local, autoinmune. Entonces, parte del tratamiento incluye ese control del insomnio, si es que lo padeciera. Ok. Nosotros como médicos reumatólogos podemos iniciar el tratamiento del insomnio, pero una vez que yo considero que si esa primera línea de tratamiento no funciona, yo no invento más, yo se lo entrego al psiquiatra y que sea él que con su experiencia juegue con los tratamientos y valore cuál es la mejor opción para cada paciente. Bien, Correcto. luego está el tratamiento del dolor como tal. En algunos países hay un antidepresivo que se llama milnacipran, ese es el componente, no la marca, Sí. que en los pacientes con fibromialgia está aprobado para el control del dolor, para el dolor. Bien, Correcto. otros tratamientos ayudan en otras medidas, ayuda a mejorar la percepción del dolor y el descanso y todo esto, pero como tratamiento para el dolor, por lo menos en Estados Unidos, el milnacipran está aprobado y en mi país no lo hay. Y cuando yo estuve en España hasta el 2014, no estaba aprobado, pero en la farmacia de medicamentos extranjeros lo podías conseguir porque lo vendían en Francia. También lo venden en Japón, así como en unos cuantos países. O sea que no les recomiendo a nadie que se automedique con el milnacipran, pero sería un éxito tenerlo entre nuestro arsenal de tratamiento. Bien, Sí. yo también mencioné que habían otros tratamientos para la depresión que se utilizan en la fibromialgia, y uno de ellos es la amitriptilina. Todos tienen nombres como que extraños. Entonces, muchos de estos que les suene a usted, pero que yo tengo fibromialgia y me dieron un tratamiento antidepresivo. Yo no estoy deprimida, no es eso que estamos queriendo decir. No, no Puede es. ser acompañado de ansiedad y depresión, pero estos medicamentos han probado ser útiles para los pacientes para tener un mejor sueño reparador, para tener una mejor calidad funcional, que al final eso es lo que nos interesa, poder salir y hacer nuestra vida lo más normal posible. Bien. Se puede, doctora. Están preguntándonos desde Holanda si la fibromialgia tiene una cura definitiva. O sea, se puede estar en remisión, como en el caso de los pacientes artríticos, en ese caso. Yo no lo he visto al 100%, solo tengo esos dos casos que te había comentado de personas que tenían un desencadenante y que ya luego con sin tratamiento estaban perfectos, pero sí se puede lograr que el paciente haga una vida más activa, porque llega un momento en el que el cansancio no te permite ni siquiera caminar si te gustaba por salud, por gusto, por todo. Entonces, sin así, poco a poco, hay que ir integrando al paciente y hacer que haga una vida más activa, logrando eso con distintas medidas, por ejemplo, terapia cognitiva conductual, hacer yoga, hacer tai chi, hacer actividad física ligera, ¿verdad? Tengo una paciente que dice, es que cuando yo voy al gimnasio yo no aguanto, el día siguiente estoy en cama, así que no tienes que ir al gimnasio a matarte, puedes ir, wow, Claro. no puedes compararte con los demás y tu cuerpo ya te va a ir diciendo tus límites y poco a poco Es uno así. va mejorando. Es más fácil frustrarse si quieres ir 1 hora y media como tu vecino o tu vecina y hacer lo mismo que los demás. Hay que readaptar el cuerpo, sobre todo si uno ha tenido mucho tiempo en inactividad, se resiente, ¿no? Ahora en la cuarentena tiene que estar todo el mundo con agujetas de caminar. Sí, no, es que lo que usted ha dicho es tan cierto, porque yo siempre recomiendo que la actividad física es lo más importante a todas las personas con enfermedades crónicas, pero siempre tienes que ir a tu ritmo porque solo tú conoces tu cuerpo y no exigirte porque a veces queremos ser como el vecino o el como que vemos en las cuentas en Instagram, que con la cuarentena, como usted lo dice, tantas cuentas que todo el mundo fue fitness, todo el mundo es súper maravilloso y todos nos queremos comparar con el resto del mundo y al final nosotros somos los que sabemos cómo nuestro cuerpo funciona y eso es muy importante que lo haya aclarado. Por aquí le están diciendo, excelente la actividad física en toda enfermedad. Voy a subir aquí experiencia con el Cymbalta para el tratamiento. Le pregunta Sonia Molina 18. El Cymbalta es una marca de un antidepresivo que se llama duloxetina, si no me equivoco, y Ok, es uno de los medicamentos que solemos utilizar para la fibromialgia. Yo lo suelo utilizar, no necesariamente esta marca, ok, combinado con un medicamento que se llama pregabalina. Hay ok. estudios que ya demuestran que el dolor crónico puede ser tratado independientemente con la duloxetina o con la pregabalina,
pero a mí me parece que la combinación de ambos es muy buena. O sea, hay que ir probando tolerancia, sobre todo, porque uno Claro, no a priori qué le va a caer mal al paciente o qué le va a hacer bien. Pero lo que hay que hacer es no desanimarse, sobre todo porque estos medicamentos que tienen que ver con la química del cerebro tardan un tiempo en impregnarse y hacer su efecto, y para cambiar de dosis pues también tiene un tiempo prudente. No es como los antiinflamatorios que a las 12 horas ya sí, te... cuando uno algo no le cae bien, que en el caso mío de la artritis, que lo sabes. Doctora, ¿qué tipo de exámenes se necesitan elaborar para el detectar la fibromialgia? O sea, en específico. Bueno, elaborar. O sea, que se inventa. se necesitan tomar, me imagino, para detectar la fibromialgia. O sea, ¿cuáles son esos exámenes específicos para que se deba hacer el paciente supuesto que cree que yo tengo fibromialgia? No, no hay ningún análisis para yo detectar fibromialgia. Lo que hay es análisis y pruebas complementarias para que el reumatólogo o el médico que esté evaluando al paciente tenga la seguridad de que sí no hay algo más, ¿verdad? Porque tenemos ese componente de dolor que tenemos que evaluar si es algo más. Y algo más me refiero con inflamación articular o alguna otra enfermedad autoinmune, reumatológica o no, que pueda producir el dolor. O sea, es para descartar situaciones de salud que sean posiblemente que comprometan la vida del paciente o la salud y funcionalidad del paciente a largo plazo. No es que yo pido esto para la fibromialgia, yo lo pido para mí, para tener la certeza y la tranquilidad de que descarté X cantidad de dolencia. De todas esas dolencias, exacto, como dijimos anteriormente, es un pequeño doctor House haciendo rompecabezas en muchísimas cosas y por eso me quito el sombrero ante ustedes, de verdad, porque hacen un gran trabajo y no es fácil porque es una gran responsabilidad el poder tener un diagnóstico efectivo ante un posible, pues, no equivocarse en el diagnóstico y sobre todo estos tratamientos que son tan importantes. Ahora, doctora, la importancia si bien sabemos que en enfermedades crónicas, la importancia del diagnóstico a tiempo, o sea, repercute muchísimo el tiempo que una persona tarde porque, ¿qué sucede? Y conozco personas que me dicen, es que me da miedo ir al médico, tengo dolores, no quiero que me diagnostiquen, sucede más de lo que muchos nos lo podemos imaginar. Personas que tienen dolores crónicos y les da terror ir a un médico y uno como que, por favor, vete corriendo al médico, no dejes que el tiempo pase. O sea, en el caso de la fibromialgia es muy importante detectarlo a tiempo y no esperar o no. No necesariamente, porque no es una enfermedad que te deshabilita, o sea, no te daña las articulaciones, no Claro, se te van a romper los tendones. En cuanto a eso, porque por ejemplo, tú tuviste tu historia con la artritis la reumatoide. En artritis este caso, fue muy rápida y por eso lo pregunto, porque en el caso de la artritis, un día que no te hagas pruebas y que tardes un mes, ya estamos hablando de una muñeca, en mi caso, que no puedes mover, unos deditos, todo, ¿no? Y por eso, sí, eso en la fibromialgia no lo tenemos, o sea, no tenemos ese diagnóstico temprano, esa campaña de temprano al médico, no, eso no lo tenemos, porque me imagino que será, porque no es una enfermedad que al final degenere en cuanto a salud articular y de movilidad y eso. Obviamente, una situación crónica del dolor tiene que llegar lo más pronto posible al médico para control de síntomas y el bienestar del paciente, no para lo que eso en consecuencia, en cuanto al daño físico, pueda acarrear. Toda enfermedad tiene que llegar a tiempo al médico, pero entiendo, eso es una cosa frecuente de yo me voy al médico por si acaso me dicen algo, porque como tengo síntomas, puede ser alguna cosa. Bien, entonces, eso es muy personal. Yo nunca obligo a nadie a ir al médico. Tú eres el responsable de tu salud es así. y como tal tienes que hacerte responsable de todo lo que a tiempo o no a tiempo te ocurre. Es así, y no lamentarse, sino actuar. Como digo yo, no preocuparse, sino ocuparse. Claro, no tiene ningún sentido de que yo esté todo el tiempo quejándome de dolor y no quiera ir a buscar atención médica. Es incongruente, pero pasa todo el tiempo. Sí, Somos sí. personas y somos así. Aquí preguntan, bueno, se me fueron algunas, a ver, a ver, a ver, a ver, ok. Creo que vi una de Janice que decía algo sobre el ejercicio. Sí, yo no puedo hacer, sí, Yaniri Jiménez Gil. Yo no me
yo no puedo hacer ejercicios físicos porque me canso mucho y me duele demasiado la espalda. ¿Qué puedo hacer? Bien, yo para las personas que no pueden hacer ejercicio físico o que se cansan mucho o que no pueden tolerar una postura, lo que siempre recomiendo es el yoga. Y la gente dirá, yoga, yoga con esas posturas. Pues, lo que pasa es que el yoga no es solamente posturas, las asanas. El yoga incluye una serie de meditaciones, contemplaciones, respiraciones. Y hay una variante del yoga, digamos, una de las técnicas que tanto aplican ellos, que se llama el yoga nidra, que eso se hace acostado, se hace guiado con una persona entrenada para eso, y acostado uno no hace esfuerzo físico. Obviamente, si uno tiene algún problema de espalda o algún otro tipo de cosas, se ponen una serie de apoyos para ayudar a esos pacientes. Yo aprovecho para decir que soy instructora de yoga, así que yo sé de lo que hablo. Bien, yo lo hice para mí misma, pero realmente es muy bueno para complementar mi práctica médica. Y además ya puedo dar recomendaciones claras y certeras sobre el yoga. No simplemente inscríbete en una escuela de yoga. Puedo decir hasta qué cosas específicamente podrías hacer o te podrían funcionar. Porque el yoga no es intentar ponerte la pierna detrás del cuello, como esas chicas o chicos que tienen una flexibilidad increíble. Es hacerlo hasta donde puedas. Y si no Y es puedes un hacer una trabajo actividad muy, física, también muy consciente, ¿verdad, doctora? Es un trabajo muy consciente, o sea, en tu mente. Y por eso es excelente. Lo voy a tomar en cuenta. Esa recomendación. Y ya hablaremos de qué tal me va. yo te Porque, quería comentar, sí, claro, perdona que te corte. no, no, dígame. Ajá. Te quería comentar de que nosotros en la consulta de reumatología, aunque no tenemos un test, una prueba, una placa, una cosa para diagnosticar la fibromialgia, tenemos disponible unos cuantos test, como muchos que hay para diferentes cosas, en los cuales yo puedo documentar y según los valores que me da, decir si este dolor, esos síntomas que presenta el paciente son congruentes con el diagnóstico de fibromialgia. Yo también lo uso al principio y lo uso también como forma de control y de seguimiento. De hecho, yo agarro y pongo la fecha y el nombre del paciente para ver cómo va evolucionando eso. Y lo quería comentar, sobre todo porque estos pacientes tienen unos síntomas cognitivos de recuerdos, o sea, de olvidos frecuentes, despistes, que sienten como si la cabeza estuviera en una nube, que no se concentran. Y todo esto tiene que ver mucho con el descanso que el paciente requiere, ¿verdad? Si yo no descanso, pues es frecuente que no, es normal que yo no recuerde bien o que no me pueda concentrar bien, pero esto les pasa a ellos a diario o casi a diario. Entonces, Wow. también quería comentar síntomas muy variados que puede presentar un paciente con fibromialgia, que si son una cosa muy presente, diaria, molesta, sería bueno referir al paciente a otro médico. Así que voy a leer la lista y por Excelente. favor, si usted tiene de esto, si usted tiene alguno de estos síntomas, no se asuste, pasa que son síntomas muy variados. Bien, entre ellos incluye dolor muscular, el síndrome de colon irritable, esto de alternar diarrea con estreñimiento, pasa mucho con el estrés, esa sensación de fatiga, problemas para pensar o recordar, debilidad muscular, dolor de cabeza, y así la lista sigue. Puede haber incluso hasta sensación de mareo, estreñimiento, dolores en el abdomen, sensación de nerviosismo, hasta sensación de fiebre, diarrea, ronchas, el ojo seco, pueden haber hasta convulsiones, lesiones en la piel. Todo esto que está en la lista uno lo va marcando y según la cantidad de síntomas, eso da una severidad y uno luego al final anota todo eso. O sea, que no es solamente dolor, pueden ser Increíble. una cantidad de síntomas que luego yo te diré, pero eso es por tu fibromialgia. Hay que, ¿verdad? Todo con su debido respeto. Si es un dolor de pecho, vamos a mandarte al cardiólogo y si se ha descartado todo, pues le echamos la culpa a la fibromialgia, por decirlo de alguna manera. Claro, y ahorita yo estoy pensando que usted está hablando de eso, y yo estoy aquí pensando una cosita. Porque al no descansar, que es tan importante para el cuerpo, que es tan importante para regenerar todas estas células que al día a día están con nosotros activos. Entonces se podría estar hablando
Bueno, ya, esto ya es una cuestión que yo estoy aquí pensando, no me vayan, por ahorita van a decir, tú dijiste esto en el live. Pero Lo claro, mi sentido común, el sueño es lo que nos ayuda a reparar todas nuestras células. Y si tomamos en cuenta que los pacientes con fibromialgia, bueno, de repente es un estudio algo que usted pueda hacer de investigación, eh, se podría estar hablando de que hay células que no se están regenerando completamente, entonces estamos entrando ya en un proceso de oxidación de esas células que no se están regenerando al no poder tener un descanso al 100%. Entonces ahí vienen otras cosas a formar parte que podría ser integral. No sé, yo allá aquí me fui un poco, ¿no? Quizás, pero quizás podría tener sentido. podría tener sentido, pero ¿cómo uno No hay puede datos, demostrar no que hay hay este datos, exacto, no motivo hay nada, a nivel de mi ojo y por eso tengo visión borrosa en mi fibromialgia? O claro. que tengo ese dolor abdominal que te vas a hacer una biopsia de ahí. O sea, a nivel, No, claro, claro. es buena la idea, sobre todo porque comienzas a entender algunos mecanismos o cosas que ocurren y comienzas a atar cabos y puede ser que eso tenga alguna validez para estos pacientes, no lo sabemos. No Así lo es como sabe. surgen las investigaciones, Mónica, con Así una que de repente doy pie a que usted investigue y cuando vea un estudio por la doctora Raima, ya digo, doctora. editora para mí. Ay, tan bella. Oye, de verdad que es admirable todo lo que conlleva esto, doctora. Usted estuvo hace poco, me comentó que estuvimos hablando, que vino de una pequeña reunión que se hizo, ¿no? De Online. sí. ¿Y qué tal? Bueno, pues el Congreso Europeo de Reumatología, el EULAR, se Sí, celebró en la primera semana de junio, así que aproveché para revisar qué había nuevo, cosas que me interesaban, y había una excelente. charla que a mí me gustó mucho de fibromialgia. La fibromialgia no es algo que a los reumatólogos les suele gustar, creo que soy una de las raras del montón, entre que somos ya bastante raros. Y este señor que daba la charla hacía mención sobre todos estos mecanismos y planteaba la hipótesis de que si todos estos dolores crónicos, que si migraña, que si dismenorrea, eran parte de una única entidad. Ahí fue Ujú. donde esa idea surgió. Y también comentaba que a nivel de estudios, habían pacientes que tenían un dolor periférico por artritis y también tenían síndromes de fibromialgia o cuadros similares de dolor crónico. Le hacían unas resonancias que se llaman funcionales cerebrales y podían determinar en este momento cuál era el patrón de la vía de dolor que estaba afectada. Y en ese caso, en el que él comentaba de este estudio, era un paciente que tenía realmente dolor periférico por su artritis. Y él Wow. se planteaba que si a lo mejor en el futuro este tipo de resonancias podrían estandarizarse y ayudarnos a identificar en estos pacientes que tienen tantos mecanismos distintos de dolor y varias enfermedades que puedan estar relacionadas o no, a ver qué es lo que tienen en ese momento para yo decidir un tratamiento, porque por ejemplo para la fibromialgia, los antiinflamatorios y los medicamentos parecidos a la morfina tienen un papel muy limitado, Ujú. pero yo para la inflamación que tú podrías tener en un dedito, no te voy a dar un antidepresivo. Pero si ese No. dolor en el dedito se acompaña de un dolor en todo el cuerpo, podría darte un antidepresivo. Bien, entonces es como para ver hacia dónde vamos en cuanto a tratamiento. Wow, excelente. De verdad, yo no sé si aquí hay alguna otra pregunta. Yaniri Jiménez le dice, excelente, mi querida doctora, la quiero mucho por todos sus conocimientos y por ser una excelente persona. Definitivamente, yo espero que pronto nos podamos ver personalmente, ojalá que usted pueda venir o yo vaya, uno nunca sabe, doctora, y Sí. podamos, aquí están hablando desde Holanda, muy interesante la pregunta, ¿en qué parte del cuerpo da la fibromialgia? El dolor en la fibromialgia puede ser en cualquier parte. Hay personas, diríamos, vamos a dividir el cuerpo en 4 cuadrantes, ¿verdad? Ujú. Cintura para arriba, puedo tener dolor en esta mitad de mi cuerpo e incluso en el centro de la espalda. Antes de los dolores, como que para afiliar una fibromialgia, uno primero se enfocaba era que tuviera dolor en los 4 cuadrantes del cuerpo, digamos, ¿verdad? Ok. Mitad derecha superior, mitad izquierda, pierna, etcétera, en los 4 cuadrantes y en el centro de la columna. Era como que si tiene eso y es de más de 3 meses, puede ser una fibromialgia.
Entonces sí, puede tener dolor en todas partes. Más frecuente que el paciente te diga, pregúnteme dónde no me duele, que te diga específicamente en cada sitio porque son muchos. De hecho, nosotros a veces hacemos un dibujito si no tenemos el test a mano para preguntar en qué zonas ha tenido dolor en la última semana, no toda la vida, la última semana para afilar un poquito. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener dolor generalizado en este brazo y tener un componente inflamatorio aquí porque me he hecho daño en el hombro. Muchas veces me llegan pacientes porque como trabajamos tanto, cargamos peso, hacemos quehaceres del hogar, podemos tener lesiones tendinosas en distintas partes del cuerpo y también ese dolor generalizado. Así que yo lo primero que hago es quitar todo lo que es inflamación y luego veremos. Porque yo no sé hasta qué punto esto me puede explicar todo. Yo a veces me pregunto, como tantos pacientes de reumatología con condiciones dolorosas por otras vías de dolor, ¿tienen también fibromialgia? ¿Y será que estas personas por tener dolor tanto tiempo, luego hacen este mecanismo de sensibilización central? Yo siempre me he preguntado eso, si quizás hay que tratar el dolor rápidamente, no vaya a ser que se esparza por ahí. Eso tampoco está descrito ni nada, pero me lo planteo. O sea, así como surgen hipótesis para uno hacer un estudio, estas son de las dudas que yo tengo, que no están, no tengo respuesta para ellas todavía. Sí, porque todavía, yo creo que definitivamente queda muchísimo, ¿verdad? Porque todos ustedes como médicos vayan haciendo estudios y vayan buscando el porqué de tantas cosas, porque definitivamente la fibromialgia, a raíz de este live, de verdad que me quedo pues pensando y con ganas de quizás de tener mucho más conocimiento, porque es bastante complejo y difícil de comprobar un dolor, difícil de ver hacia de dónde viene y el por qué, no es fácil. Pero gracias que existen ustedes para ayudar a estas personas con este dolor, porque tengo mucha gente conocida y que sé que los dolores no son nada fáciles de llevar, pero gracias a Dios que existen medicamentos que pueden ayudar y yo creo que también influye un poco la actitud. Definitivamente estoy convencida de que la actitud y un cambio de vida saludable, porque yo siempre lo digo, la relación cuerpo-mente, la meditación, la yoga que usted lo recomendó, que lo voy a tomar en cuenta y es tan valioso poder combinar muchas cosas que nos ayuden a llevar esos dolores a un mejor nivel. Claro, que sean más tolerables, que no sean el centro de mi vida, que yo no coordine mi vida en función de cómo amanecí de dolor. Eso Aquí hay nos que... está saludando desde Valencia, Venezuela, doctora. A Mariana. Saludos, Mariana. Gracias por conectarte, qué linda. Dice, el paciente desde Holanda, el paciente con fibromialgia puede presentar ansiedad y depresión. Definitivamente, claro. Sí, la puede presentar. Puede ser parte de este cuadro sintomático de la fibromialgia. Sí, claro. Correcto. Nos quedan 15 minutos, doctora, así que no sé con qué quiera más terminar, que tenga usted algo que quiera recomendar y decir que sea de importancia. Se me ocurre, en esta ponencia de este congreso, de este reumatólogo que hablaba de la fibromialgia, Sí. él hablaba de la catastrofización, es hacer una catástrofe de una situación. Y es algo que lo tenemos todos. Todo el mundo hace eso. Eso no es de las personas con fibromialgia, eso no es de los enfermos, eso no es de las personas que tengan alguna condición física, mental, emocional. Es yo, por ejemplo, si tengo un dolor de cabeza, el dolor de cabeza presenta día sí, día no, y llevo un mes. Yo ya comienzo a pensar que tengo un tumor de este tamaño en la cabeza y comienzo a pensar cualquier cantidad de cosas. Un ejemplo. Bien, me ha pasado. Entonces, eso le suele pasar a los pacientes que tienen dolor crónico o de pensar de yo nunca me voy a mejorar, yo no voy a salir de esta, yo no voy a poder hacer una vida normal, yo no puedo seguir trabajando, yo no voy a tener una familia y todos esos pensamientos que acompañan cualquier situación estresante que uno tenga, de salud o no. Pero en este caso los pacientes con fibromialgia que tenían altos índices en las escalas, esos test que hacemos para tantas cosas y uno para la catastrofización, era como un factor predictor de que las cosas fueran mal y eso habla mucho también de la mentalidad. Entonces, estaba leyendo por ahí, digo yo, bueno, vamos a leer de la catastrofización porque si eso lo hace todo el mundo, habrá algún mecanismo que tengamos que emplear
para controlarlo, porque no podemos dejar que la mente se invente una película que al final me estrese, me dé ansiedad y termine yo tomando ansiolíticos encima de todo. Claro. Entonces, lo que había leído en una de estas páginas de psicología era que el tema de la catastrofización, aparte de identificarlo, lo crucial era identificar en qué momentos yo recurro a catastrofizar. Entonces, si uno se comienza a hacer como una especie de diario, uno puede identificar ante qué situaciones yo hago eso y poner en marcha las herramientas de, ok, vamos a tomar este objetivo. Tengo un dolor de cabeza, voy al neurólogo me estudia, neurólogo me dice qué es, me dice lo que no es y yo actúo en función. No te quedes en tu casa comiéndote la cabeza con eso, que vas a resolver. Bien, entonces es muy fácil para mí decirlo porque no soy yo que tengo la fibromialgia, dirá usted, pero hay que poner de su parte. Lo que le comentaba, doctora, el no preocuparse, sino ocuparse, porque al final eso, en resumen, ¿no? Claro. Pero está explicado de una muy buena manera, de verdad que sí, porque todos al final tenemos esa capacidad de quizás de hacer énfasis en algo y no ocuparnos y lo llevamos a una escala mayor y esta que está aquí nos la juega muchísimo. Pues no se le puede permitir. Nunca, es verdad, es verdad. Hay que aplicarlo, háganle caso a la doctora, por favor, a todos los que nos están escuchando. Doctora, es maravilloso escucharla. De momento, ¿usted está haciendo siguen en cuarentena en República Dominicana y usted está haciendo consultas a través de internet? Sí, ¿Dónde la podemos contactar para que las personas que nos están escuchando la puedan seguir, la puedan... Bien, yo trabajo en un centro privado que durante la cuarentena tuvimos que optar por el tema de las consultas virtuales, era de las personas que decían que con reumatología es imposible. Y la verdad es que me sorprendí de lo fácil y lo bien que se me daba. Bien, entonces yo trabajo en Rehabilité, en mi página dice dónde trabajo y allí puedes contactar con ellos y valorar la posibilidad de hacer una cita virtual. Tengo días especificados para ellos y horas que ya la dedico a la semana para ellos. Al paciente de reumatología, si está en el propio país, le gusta que lo vean, le gusta que lo toquen. Entonces, he tenido pocos pacientes, pero sí he tenido casos de pacientes que están fuera del país y se interesan de hacer una cita. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad existe y luego, si está en República Dominicana, pues presencial sí es lo que prefiere. Exacto, excelente, ya saben, a través de la cuenta en Instagram, que es @PRA, ahí se me puso aquí algo, y Raima. doctora Raima P. Me comentan, ¿cómo afecta el COVID-19 a pacientes con fibromialgia? Uy. No, de ninguna manera. No los afecta de ninguna manera. O sea, les da y Una persona común y corriente. exacto. Ok, no hay nada en específico que sea excelente. Y en Sonia Molina 18, en estos momentos me encuentro varada fuera de mi país y no tengo la fluoxetina. ¿Podría tomar el alprazolam? Fluoxetina, déjame verificar. Fluoxetina. Bien, no sé lo que es la fluorocetina, pero me imagino que será fluoxetina, que es Fluoroxetina, sí, correcto. Yo creo que está mal escrito y que es fluoxetina, que es un antidepresivo. El alprazolam y la fluoxetina no tienen nada que ver el uno con el otro, son dos mecanismos de tratamiento abismalmente distintos. Uno es una benzodiazepina y necesita en algunos países receta de control porque es adictogénico, no necesariamente uno se hace adicto a ello, pero una cosa es un antidepresivo y uno un ansiolítico. Uno no puede estar haciendo sustitución de medicamentos. Sería bueno que busque la manera de hacer una consulta online con algún psiquiatra o reumatólogo, si fue quien le pautó eso, para que le dé alternativas, porque alternativas siempre hay. ¿Sí? Perfecto. Excelente. No sé si hay alguna pregunta. De todas formas, se han conectado doctores impresionantes desde todas partes. La doctora Salas, bienvenida desde Houston, desde Holanda, desde España, desde Veo Venezuela, aquí una desde pregunta Chile. que dice,
hay alguna relación estudiada entre fibromialgia y esclerosis. La Ajá. esclerosis sistémica o la esclerosis múltiple. Mm, hay una Me imagino diferencia. que será la múltiple, si tengo que adivinar. No hay ningún estudio con enfermedades autoinmunes como tal, pero en reumatología, por lo menos, los pacientes pueden asociar fibromialgia con su diagnóstico. De hecho, antes la llamábamos fibromialgia reumática, es como que la fibromialgia del paciente que tiene una enfermedad reumática. Pero así como que relaciones concretas de la fibromialgia con la enfermedad celíaca o con una enfermedad en concreto no hay. De condiciones de dolor crónicos, sí, como por ejemplo la disfunción temporomandibular, que es un dolor aquí de esta articulación de la mandíbula, o el dolor menstrual crónico, la dismenorrea. Con eso sí que han habido estudios de que los pacientes tienen síntomas de esto y que dan positivo para los test de fibromialgia. Eso sí, pero con otras enfermedades así no se han hecho estudios claros que digan hay relación de con esta enfermedad autoinmune. Eso no. Excelente. Nos quedan 4 minutos y nos comentan, doctora, ¿cómo se podría elaborar una consulta a posible paciente con fibromialgia desde Holanda? Tengo entendido que esta persona, bueno, está en el proceso de pruebas, ya le estaban haciendo sus analíticas, todavía no hay resultados, pero podrían contactarla con usted a través de lo que nos dijo, a través de... Sí, claro, no hay ningún problema. Eso sería básicamente como una segunda opinión, ¿sí, no? O sea, me Claro, gusta la reumatología, pero me interesa la parte de la fibromialgia. Es perfecto. lo Entonces, a través de la misma cuenta en Instagram que usted tiene, ahí tiene la página de internet donde pueden hacer la cita online, ¿verdad? Para que usted la programe con su esquela, con su calendario y su horario. Exacto. Perfecto, no te preocupes que igual de todas formas yo te lo puedo enviar para que puedas contactar con ella. Bueno, nos quedan 3 minutos, más o menos. 3 minutos, doctora, para despedirnos. ¿Qué mensaje nos da? Y yo felizmente de poderla tener, que nos vamos a ver nuevamente seguramente para el tema. ¿Qué nos puede decir para terminar? Yo me gustaría decirles a todos los que creen que tienen fibromialgia o tienen fibromialgia que no se desesperen, que tengan paciencia, que no tengan miedo de probar distintos tratamientos y de probar medidas que no son tratamientos. Yo sé que hay muchas personas que por temas de religión o porque no sé si eso es religión o no, no practican yoga, pero hay muchas otras actividades que pueden hacer, por ejemplo, el tai chi, el pakua, el qigong, todas esas técnicas de movimientos artes marciales que parecen suavecitas de Oriente, se han visto con una muy buena respuesta en los pacientes con fibromialgia en cuanto a la percepción del dolor. No es que el dolor se lo quita, pero la percepción del dolor mejora. Así como cuando yo hago ejercicio y tengo como un subidón, que las personas lo llaman, hacer ejercicio libera una serie de sustancias que te ayudan a llevar mejor el dolor. Entonces, si usted puede hacer un poquito de actividad física y tiene disponible estas artes marciales cerca de donde usted vive, no estaría de más. Si en algún parque grande hay alguien practicando tai chi o yoga y son gratis o son por colaboración. Aquí hay un grupo grandísimo de profesores que como regalo, aquí en República Dominicana hay muchos parques en una página que se llama Yoga para Todos. Y te inscribes y te dicen, ¿dónde están hoy lunes? Bueno, ahora no, en la época Sí, pre-COVID. claro, la época sin coronavirus, pero exacto, qué bello. Y tú ibas allí y no te decían, pues me tienes que pagar 1,000 pesos. Tú das lo que puedes, 25 pesos, 50 pesos. Si no tienes nada, no te van a decir que te vayas. O sea que no tiene que ser en una escuela que son quizás unos precios un poquito más elevados. Quizás cerca de tu trabajo haya algún parque donde alguien esté practicando eso. Hay que intentarlo. Y si Excelente. funciona, mantenerlo. Ser un poquito Ay, difícil con doctora. eso. Excelente, desde Valencia, le dice María Eugenia, excelente, Valencia, Venezuela, excelente programa, le están mandando saludos desde todas partes, Revesa, muchas gracias doctora, gran aportación, desde Houston, Yaniri Jiménez, muchísimas gracias por tan excelentes orientaciones, doctora, de verdad que súper agradecida en este caso le pido yo a usted que después me pase el video para yo poder, pues, como tuvimos ese problema de comunicación, para yo ¿Okay? poder después ponerlo en el canal de YouTube, porque es impresionante lo que siempre piden y hay personas que por su trabajo, por lo que sea, no pueden verlo, lo ven luego, ¿ok? Y de verdad Ok, que perfecto.
Estoy súper agradecida en nombre de todos los seguidores de Artrimony. Mil gracias, un gran abrazo. Gracias a ti por la invitación. Y espero que nos veamos pronto para hablar de otro maravilloso tema de la doctora Raima, con la doctora Raima. Ojalá que sí, yo encantada, lo que me piden. Muchísimas gracias. Esta es su casa, doctora, de verdad que este es su canal. Artrimony forma parte de, usted forma